hacia el cielo y dígale al Señor: hágase tu voluntad. Fíjese que a veces me han comentado o me he escuchado con personas que me dicen: pero ¿qué clase de Dios es el que tienes tú que manda a la gente al infierno? Y en realidad no es Dios el que manda a la gente al infierno, porque es una media verdad. Es la gente la que escoge ir al infierno. No es la voluntad del Señor. Es más, tengo un versículo para que usted lo guarde ahí en su arsenal. 2 Pedro 3:9, mire lo que dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, la promesa de su regreso, porque el Señor dijo que voy a regresar. Y todos pasan, ya llevamos 2000 años y dice: pero ¿y por qué no viene el Señor? Se tarda en cumplir, no va a cumplir esa promesa. Pero aquí hay un versículo que habla de eso y dice: no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y después dice: no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces, ¿por qué no ha regresado el Señor? Porque quiere que todos, la mayor cantidad posible, pasen al arrepentimiento. ¿Usted sabía que esa es una verdad de Dios, que eso refleja su voluntad? Dios no quiere que nadie vaya al infierno. La gente escoge ir, pero Él dice que quiere que todos procedan. Hay otra traducción, dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a veces hay mitos acerca de la voluntad de Dios. A veces creemos que es algo de un oráculo que tiene que ser interpretado por un ultraprofeta, de esos que viven en las cuevas o de esos que viven allá en la montaña, que solo ellos podrían tener la revelación de la voluntad de Dios. Pero la verdad es que sí se puede conocer la voluntad de Dios. Diga conmigo: sí puedo conocer la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios la quiere revelar. Dios no quiere ocultar su voluntad. Lo que sucede es que nosotros queremos todo con lujo de detalles. Señor, ¿hasta cuándo voy a trabajar ahí? Señor, ¿con quién me tengo que casar? Señor, ¿será que es él? ¿Será que es ella? Señor, ¿será que tengo que darte una ofrenda el día de hoy? Porque hay cosas que no necesitan revelación para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, amar a la persona que tiene a su lado. Dígale a alguien ahí: te amo, te amo, te amo. Dígale en el amor de Cristo. Y si esa, o sea, hay cosas que no necesitan la gran revelación, pero nosotros queremos que cada paso nos lo revele al 100% el Señor, y si no, no hacemos nada. Hay gente que vive esperando una confirmación de Dios. Pone el pañito para un lado, le da vuelta para el otro, a ver si se moja, si se seca, ¿cómo se llama? Quiere que venga, cuando escucha viene el profeta, no falla la iglesia, y después se pierde 3 semanas. O sea, quiere buscar eso, que Dios le diga clarito los pasos a seguir. Qué hermoso. Hay momentos en la vida que Dios nos da pasos específicos, pero por lo general necesitamos escuchar y estar atento a los deseos de Dios. Y cuando digo los deseos, usted tiene que tomar en cuenta que mientras más conoce usted a una persona, más conoce los deseos de esa persona. ¿Usted sabía que hay 2 voluntades de Dios? Quiero que usted las entienda el día de hoy, porque cuando usted las entiende, se le va a facilitar entonces encontrar la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es aquella que Dios quiere para nosotros. Dios tiene una voluntad perfecta para nuestras vidas. Y resulta que como nosotros somos humanos, pecadores, entonces a veces nos salimos de la voluntad perfecta de Dios. Usted imagínese que usted va en varios carriles en la autopista, y en un carril va en la perfecta voluntad de Dios. Ahí no hay stops, ahí no hay obstáculos, ahí usted tiene la vía libre. Como que cuando nos alegrábamos que estaban construyendo en la 95 y en el Palmetto, que estaban haciendo los 2 carriles extra, ¿se acuerda? Que nos alegrábamos los mayamenses. Y cuando ya terminaron, lo pusieron pagado.
Pero con Dios no es así. Con Dios usted va vía libre, sin pago. Más bien con Dios, donde se paga es cuando usted se sale del carril de Dios y usted se mete al otro carril, al carril de la voluntad permisiva de Dios. Entonces, ¿cómo puedo saber si estoy en la voluntad perfecta de Dios? Si usted está en la voluntad perfecta de Dios, su vida le está dando gloria a Dios. Lo que tú estás haciendo le está dando gloria a Dios. Entonces, si lo que estoy viviendo, si lo que estoy haciendo, si a lo que me estoy dedicando le está dando gloria a Dios, entonces estoy en la voluntad perfecta de Dios. Y diga conmigo, ¿cómo es que dice nuestra amada Cecilia? Dice, va que chifla, dice. Le voy a traducir, significa va que silba de lo rápido. Hágale así. Eso. Colosenses 3:10 dice, vístanse con su nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que lo conozcamos más. ¿Para qué? Para que nos parezcamos más a Él. Dice la palabra que una cosa sí es seguro, que es la voluntad de Dios, y es que nos convirtamos en nuestro diseño eterno. ¿Sabe cuál es su diseño eterno? Su diseño eterno es que usted sea una nueva criatura, que no esté con todos los despojos de la carne, con todas las cosas antiguas, con todo lo que le pone peso a su vida, sino que usted se convierta en una nueva criatura. ¿Qué más podría ser la voluntad de Dios? Creo que Dios quisiera, dejó un mandato y nos dijo que seamos discípulos. Mire, más que pastor, más que profeta, más que maestro, más que evangelista, es necesario, más que apóstol, antes de todo eso necesitamos ser discípulos. Porque Dios dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, es su voluntad que hagamos discípulos. Fíjese, a veces la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios, trae ciertas consecuencias que a muchos no nos pueden gustar. De repente no es lo que yo quiero hacer, pero como Dios sabe mejor las cosas, es lo que Él quiere hacer. El mismo Cristo Jesús vivió este paradigma en el cual, bueno, como en su humanidad Él oró. Mire lo que oró, Mateo 26:39 dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Le voy a decir algo, la voluntad perfecta de Dios no es una consolación. Hay que discernirla y saber. ¿Por qué? A veces vienen retos, a veces vienen oposiciones, a veces vienen situaciones en la vida en las cuales nos puede parecer que el enemigo se nos está oponiendo, que la gente se nos está oponiendo, que las cosas no están saliendo bien. Pero de repente puede ser que Dios esté permitiendo algo para ver si ejercemos nuestra fe. Diga conmigo, voy a caminar con fe. Y para que usted sepa, puede ser que dentro de la voluntad de Dios haya cosas que nos vayan a suceder, o que como cristianos hagamos el bien, pero haciendo el bien suframos por hacer el bien. Máxime en estos días de persecución, máxime cuando señalan a la gente de fe, máxime cuando están sucediendo tantas cosas en las leyes. Mire lo que dice 1 Pedro 3:17. Recuerden, es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Entonces hay momentos que nos vamos a encontrar con esta disyuntiva. ¿Qué hago? Si hago la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, voy a sufrir, me va a pasar algo, me voy a tener una consecuencia que no quiero. Pero ¿y si es la voluntad de Dios? Necesitamos discernirlo en fe. Diga conmigo, voy a tener fe. Ahora, le voy a decir algo. La voluntad de Dios es protegernos, cuidarnos.
Es más, la voluntad de Dios es que prosperemos. La voluntad de Dios es que estemos bien. Claro, si usted lee primera Juan 3, usted se va a dar cuenta. Dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud. Profetícele a alguien y dígale: prospera en todo, ten salud, es la voluntad de Dios. Dios te va a proteger. Mire, dice Mateo 10:29: 2 pájaros no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Entonces yo quiero vivir dentro de la voluntad de Dios. Diga conmigo: quiero vivir dentro de la voluntad de Dios. Si yo estoy dentro de la voluntad perfecta de Dios, entonces tengo la protección de Dios. Más adelante vamos a hablar de la protección de Dios. Pero si estoy dentro de la voluntad, estoy protegido. Ahora, si no estoy dentro de esa voluntad, necesito clamar, necesito buscar de Dios, necesito estar ahí. Entonces, más o menos le quedó claro lo de la voluntad perfecta de Dios. Ahora, ¿la voluntad permisiva qué es, pastor? Bueno, la voluntad permisiva de Dios entra en acción cuando nosotros fallamos en los mandatos de Dios, en sus mandamientos, en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos, levánteme la mano, cuántos le han fallado a Dios? Ok, entonces nosotros tenemos la voluntad perfecta y la permisiva. Y cuando tengamos, mire, a veces queremos conocer el futuro nosotros. Queremos que Dios nos revele todos los detalles de lo que va a suceder. Que nos diga: te dice el Señor, mañana en la mañana te lavarás los dientes. Te dice el Señor, mañana te echas desodorante, por favor. No. O sea, es cierto que en las cosas cotidianas ahí está Dios. Pero, amados, de repente no nos quiere revelar todo, sino que nos revela una lucita. Y usted con fe tiene que irse por esa lucita. De repente usted está queriendo tomar una decisión y entonces está como que usted escucha a un Moisés que le dice: tengo para ustedes el camino del bien y el camino del mal. Te ruego que por favor escojas el del bien. Y usted se va por el del mal. Y después quiere que Dios le revele cosas. Señor, ¿a qué horas terminé aquí? No te hagas, dígale a alguien: no te hagas. Deja de buscarlo a permisiva. Dice Deuteronomio 29:29. Este nunca se me va a olvidar. Y tómele foto, guárdelo, apréndaselo, porque necesitamos saber esto. Mire, es que hay secretos de Dios, hay designios de Dios que no vamos a entender, hay misterios. Dice ahí: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Se nos pedirá cuenta de ellos. Perdón, no se nos pedirá cuenta de ellos, porque nadie los conoce. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Dios habla, Dios se manifiesta, Dios se revela, Dios te avisa, el Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te dirige. Y dice: de eso sí vamos a dar cuenta. Y dice: a fin de que obedezcamos las condiciones de las instrucciones de Dios. Ahora, si usted quiere que para todo Dios le esté diciendo cada paso de su vida, no, pero entonces ¿dónde está la fe? Porque hay cosas que necesitamos dar pasos de fe. Diga conmigo: voy a dar pasos de fe. De hoy en adelante daré pasos de fe. Ahora, si usted quiere tanto que Dios le revele todo lo que usted no quiere la voluntad perfecta de Dios, usted quiere una bola de cristal. Quiere que Dios le vaya, o sea, usted quiere adivinar. Mire, hay un pasito de la profecía a la brujería, ¿oyó? No tanta profecía, ¿oyó? No estoy atacando a la profecía, el espíritu de la profecía es Cristo Jesús mismo. Pero, amado, si usted no toma decisiones porque le tienen que profetizar, usted está mal. Necesita actuar en fe. Diga conmigo: voy a actuar en fe. Le voy a creer al Señor, creer su palabra, sus principios, lo que Él me ha dicho. A veces viene la profecía solo para confirmar, pero ya hay algo que Dios puso en tu corazón, ya te está dirigiendo.
Principios básicos para que conozcamos la voluntad de Dios. Ok, su voluntad está revelada en la Biblia. Este es un principio básico. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. Si no lees la palabra, vas a andar perdido. No vas a poder entonces discernir cuál es la voluntad perfecta de Dios, ¿verdad? Todo, mire lo que dice 2 Timoteo 3:16. ¿Qué versículo este? Todo lo que está, esta es la traducción del lenguaje actual. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Diga conmigo, voy a leer la Biblia. Segunda cosa, necesito aplicar estas verdades de la Biblia a las situaciones nuevas que no están en la Biblia. ¿Verdad que en la Biblia no le decía si compraba el carro de $80,000 o el de 30,000? Ahí no dice en la Biblia. Entonces usted tiene que conocer los principios, empaparse de los principios de la voluntad de Dios y saber que Dios dice, bueno, es mejor estar sin la deuda esa. Y si se puede arropar con el de 30 y el de 30 lo lleva al mismo lugar que lo lleva el de 80, entonces pues quédese con el de 30. Digo, no, o sea, un ejemplo que se me vino así a la mente, ¿no? Entonces, en la Biblia no dice con quién se va a casar. Ojo, los jóvenes, las jóvenes. En la Biblia no dice quién va a ser esa pareja, no dice el nombre ahí. Pero si tienes tu mente renovada, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Renovación de su mente. Cuando nosotros nos dirigimos por la renovación de con la renovación de nuestra mente, dice, es cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque me ha renovado la palabra y me ha renovado su espíritu. No estoy yo queriendo hacer lo que mi carne pide, sino que estoy haciendo lo que el espíritu quiere que yo haga. Dice que cuando seamos renovados, conoceremos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Le voy a dejar una así como para redes. La adivinación no requiere transformación. El discernimiento sí. Por último, Dios pondrá sus deseos en mi corazón. Si yo tengo un corazón tierno, no un corazón duro de piedra, quiébrele el corazón al de al lado y dígale, ablándate corazón. Fíjese, Dios siempre dice en la Biblia, no te enojes, no seas orgulloso, no codicies, no envidies, no seas celoso, celosa. ¿Por qué? Mire lo que dice Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? ¿En dónde estaban? Amado, entonces mire, yo en cuanto venga el retiro, si usted anda con enojitos, con celitos, con cositas, usted necesita el retiro que viene. Vamos a tener 3 retiros este año. Tienen cupo limitado. El que esté pilas logra y el que no esté pilas se quedó. Va a seguir con esas cosas en el corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando nos demos cuenta de estas cosas dentro del corazón, recuerde lo que dice la Biblia: tal como es Él, así Él, tal como Él habla, así es Él en su corazón. Entonces, amado, si descubrimos que hay cosas en el corazón que no le agradan a Dios, yo tengo que tratar con ellas. Tengo que ser libre de ellas. Tengo que lidiar con eso, enfrentarlo, confrontarlo, trabajarlo y sacarlo. A veces pasamos la vida entera con situaciones y problemas porque no hemos lidiado con nuestro corazón y seguimos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque el corazón es que, mire, a mí me da risa a veces cuando miro en las redes. Bueno, no me da tanta risa, a veces me da como colerita, porque salen los ¿cómo se llaman estos? Los motivadores de hoy en día. Y sigue tu corazón. Digo yo, ni sabe para dónde está tirando la gente ignorante, no ha leído la Biblia. Engañoso es el corazón, más que cualquier cosa. Mire, al corazón hay que mantenerlo a raya. Si usted toma decisiones por sentimientos, usted no va a estar haciendo la voluntad de Dios.
porque por lo general lo que usted siente viene de los deseos profundos del corazón. Entonces, ¿cómo le hago entonces, pastor? Bueno, el secreto está ahí, en el Padre Nuestro. Dice: hágase tu voluntad y no la mía. Yo le llamo a eso consagración de mi voluntad. Cuando yo consagro mi voluntad a Dios, yo se la entrego a Dios. Cuando usted consagra sus finanzas a Dios, usted le entrega sus finanzas a Dios. Cuando usted consagra su voluntad, usted le entrega su voluntad a Dios. Entonces, ¿cómo se la entrego, pastor? Bueno, orando y diciéndole al Señor: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dice Mateo 29:39: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú dices. ¿Cómo le hago? Fíjese que me acuerdo de aquellos predicadores que eran dos amigos que se llamaban. A veces uno lo llamaba primero o el otro lo llamaba, y entonces cuando le contestaba el teléfono le hacía ¡pam! Muere, le decía. Entonces, ha habido gente que filosóficamente quiere rebatirme y me dice: no, a mí no me gusta el cristianismo porque uno tiene que morir a uno, entonces uno ya no es uno. Eso no es cristianismo, eso es manipulacionismo. Cristianismo es: usted es usted, usted reflejará la gloria de Dios, usted será un hijo de Dios. Eso sí es cristianismo. Y entonces usted voluntariamente le dirá al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Ya no quiero hacer lo que a mí me da la gana, porque yo sé que tú tienes un mejor plan, una voluntad que me va a funcionar mejor en la vida. Entonces hay que rendirnos. Dice Marcos 3:35: ¿recuerda cuando fueron a buscar a Jesús? Y llegó toda la familia de Jesús, llegó la mamá, los hermanos, las hermanas, porque, hey, welcome, Jesús tenía hermanos, hermanas. María siguió su vida. Dice que cuando le dijeron a Jesús, estaba en una reunión de liderazgo: te busca tu mamá y te buscan tus hermanas y tus hermanos. Mire lo que dijo Jesús: todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dígale que está a su lado: hermano, dígale, hermanita, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Dígale. O sea, y el Señor dice, el Señor dice que es mejor ser guiado por el Espíritu que ser guiado por nosotros mismos. Porque si usted se guía por usted, va a terminar guiándose por la carne o por su mente o por sus sentimientos, que es lo más peligroso es ser guiado por los sentimientos. Entonces usted se enoja y todo lo que haga va a ser por el enojo que tiene. Usted tiene un rencor o una semillita de amargura que no la ha sacado de su corazón. Todo lo que hace está amargado, tiene un filtro de amargura, su vista. Todo lo que ve, todo está en contra suya. Lo hicieron porque mí, lo dijeron por mí. Todo lo toma personal. Hay algo que usted está siguiendo y no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo su voluntad. Voltea al que está a su lado y dígale: sé libre, hombre. Necesita ser libre de eso. Por otro lado, le voy a dar un secreto y lo hemos hablado varias veces. La carne, o sea, lo que ésta quiere hacer, apellízquesela ahí, despiértesela ahí por si se está medio durmiendo. Pellizquesela y diga: la carne no se reprende como los demonios, la carne se crucifica. Diga conmigo: Señor Jesús, quiero ser humilde y enseñable como tú. Aleluya. Ahora, siempre que usted quiera hacer la voluntad de Dios, usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo. En Juan 16 dice, traducción del lenguaje actual: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y lo guiará para que siempre vivan en la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino les dirá lo que oiga del Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Otra vez, ¿cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo? Primer paso: leer la Biblia. Segundo paso: escuchar la voz del Espíritu Santo.
Entonces, no nos vayamos al extremo de que todo lo que hago tengo que estar escuchando voces. No, espéreme un segundo. Hay principios de la palabra que ya están, pero sí necesito estar sintonizado con el Espíritu de Dios. Levante sus antenitas espirituales, hágale conmigo. ¿Se acuerda cuando los carros antes tenían una antenita que salía? Ahora ya se la quitaron. Andan los carros sin discernimiento. Se le va la señal del celular y ya se perdió. Se perdió. El otro día andaba, ¿cómo se llama? Buscando una dirección y me llevaba el carrito de la pantalla, ¿verdad? Y siguiendo el carrito, doblo allá en la esquina y doblo en la esquina y en la esquina doblo. Mire, cuando ya me pasé como 1 milla y pico, se había quedado congelado el carrito. Mire usted, dije yo, el enemigo por cualquier cosa lo quiere desviar a uno. Y yo sentía, ¿verdad? Yo sentía en mi espíritu, ya rato se hubiera doblado, me decía el Espíritu Santo. No, pero yo iba más concentrado en lo que me decía el sistema GPS, Global Positioning System. Se le fue la señalito al celular, se congeló el carrito y después ya, aunque vino la señal otra vez, ya el carrito quedó ahí. Hágale así conmigo, a veces quedamos así. Necesitamos aprender a escuchar a Dios. Fíjese, es bien difícil que la gente involucre a Dios en cosas cotidianas. No es la norma, pero buscar esa dirección diaria es prioridad. Cuando nosotros hagamos esto, lee la Biblia, búscala, escucha la voz del Espíritu Santo, tú vas a aprender a diferenciar entre las 3 voces. Las 3 voces son la voz de Dios, ¿ok?, la voz del diablo y la tuya. Necesitamos aprender a discernir. Yo antes tenía algo que no estaba tan bíblico, ¿verdad? Pero se lo voy a decir a ver si se ríe. Mire, todo lo bueno que usted escuche y que vaya a hacer viene de Dios. Diga conmigo amén. Ajá, todo lo malo que usted escuche viene del enemigo. Y todo lo demás son tonteras suyas. Diferenciaré mis pensamientos de los del enemigo y mis pensamientos de los de Dios. Necesito practicarlo. Fíjese cómo Hebreos nos ayuda. 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, mire, la palabra separa alma y espíritu y te va a decir, el alma es tuya. El espíritu ya tiene una conexión con Dios. Y entonces dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuidado con guiarte por tus sentimientos. En Jeremías 17:9, en Proverbios 14:12 y como en 27 otros versículos, solo hay un versículo donde dice la Biblia que hay que seguir su corazón. Está en el libro de Eclesiastés, no recuerdo si es el capítulo 3 algo. Dice: sigue tu corazón, pero de todo lo que hagas le vas a rendir cuenta a Dios. Es el único versículo de la Biblia que dice así. Todos los demás advierten: ten cuidado, sigue al Señor. Dígale a la que está a su lado: sigue al Señor. Entonces, ok, terminando. Para seguir la voluntad de Dios necesito tomar decisiones en fe. Necesito tener fe. Juan 10:27, estas decisiones que está siendo, la señal de que está siendo guiado por el Espíritu, en la decisión es que la decisión te va a dar paz. El único que da paz, no como la que da el mundo, que es ilusoria, mentira, sino la paz de Dios, la que sobrepasa el entendimiento. Dice aquí, Juan 10:27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Cuando escuchas el consejo de los santos, estás siendo guiado por el Espíritu, estás queriendo hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué me aconseja? Fíjese que ya me compré. ¿Usted qué piensa, pastor? Ya me compré esto y esto. No, me hubiera preguntado antes, y ahora para qué me pregunta. Pero el consejo de los santos es bueno para guiarnos en encontrar la voluntad perfecta de Dios.
pastores, líderes, o simplemente un cristiano lleno del Espíritu Santo te puede dar un buen consejo, ¿verdad? Y cuando Dios te hable, obedécelo sin reservas. No le pongas peros, no inventes. Dice Mateo 26, es que el corazón a veces intenta evadir la obediencia, a veces no le gusta. Recuerdo una vez, estábamos con mi esposa en un grupo pequeño, había una familia ahí, el Señor me dijo a mí: regálenle la van a esta familia. ¿Te acuerdas? Y yo dije: no, sí la acabo de conseguir. Ese es del diablo. Reprenden el nombre Urraba, Caraba, Sicatarraba. Empecé a interceder para reprender. Pero el Espíritu Santo me dice: ok, ve, habla con tu esposa. Me le acerqué y sin decirle nada ella me dijo: papi, regalémosles la van. Sentí las llavecitas que volaban de la... Y esperamos que terminara el grupo, que se fuera todo el mundo. Y llamamos a la familia aparte y se fueron con una van. Y nos empiezan a contar que andaban con un carro que eran como 4 varones altísimos y una niña, más el papá y la mamá. O sea que cuando entraban todos en un carrito que tenían, quedaban así. Resulta que el carro era de cambios y lo tenían que empujar para que encendiera. Pero bajaban las ventanas porque le entraba humo en la cabina. Y entonces bajaban las ventanas, lo iban empujando, bajaban las ventanas para que cuando prendía salía la humazón en la cabina. Y entonces cuando caminaba un ratito el carrito le daban vuelta despacito, le daban vuelta en algún lado despacito, buscaban espacio. ¿Y por qué? Para que el humo se fuera, pero no podían pararlo, porque si lo paraban se apagaba. Y entonces los muchachos se iban subiendo uno por uno a la carrera, se metían. Mire, esa gente lloraba. Y entonces, ¿será que era de Dios que nosotros le regaláramos esa van? Entonces el Espíritu te va a dirigir. Dice Jesús que le dijo a los discípulos: vamos a orar. Y los halló durmiendo, dice. Y le dijo: ni una hora pudiste orar conmigo. Vela y ora para que no entren en tentación, le dice. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, otro secreto de la voluntad perfecta de Dios. Mire, obedece. Te estaba hablando de la obediencia, ¿verdad? De obedecer. Si Dios te habla, obedécele. Ahora, la obediencia tiene que ser a tiempo. La obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Voltea al que está a su lado y dígale: la obediencia fuera de tiempo es desobediencia. Y necesitamos depender de Dios en más cosas de las que naturalmente dependemos de Dios. Póngase de pie el día de hoy. Yo quisiera que oremos para consagrar el resto de este año, el resto de nuestra vida. Quizá, qué lindo fuera que pudiéramos aplicar esto para el resto de nuestra vida. Hay gente que le entra tanto la revelación que lo aplica y de ahí en adelante cambia todo. Pero a veces necesitamos recorderis, como que el pastor vuelva a predicar otra vez y nos recuerde de nuevo. Yo quiero invitar a todos aquellos que quieren decirle al Señor: Señor, ¿sabes qué? Quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sé, usted pídale. Si Él le prometió, Él le dará sus promesas. Pero recuerde que si se trata de adorar a Dios, de darle a Dios, de servirle a Dios, usted no necesita preguntarle al Espíritu Santo: ay, Espíritu Santo, ¿será que te sirvo en algún área de la iglesia? Eso no se le pregunta al Espíritu Santo. Eso ya se sabe. ¿Será que le tengo que preguntar al Espíritu Santo si a Él le gusta que viva en santidad? No le tiene que preguntar. Pero sí le podemos decir a nuestro papá que queremos que se haga su perfecta voluntad en nuestra vida.
Ya no más vivir en la permisiva. Mire, a veces nos pasamos el 95% del tiempo en la voluntad permisiva y un 5% del tiempo en la voluntad perfecta de Dios. Tenemos que cambiar esas estadísticas y vivir más en la voluntad perfecta de Dios. No vamos a poder vivir 100% en la perfecta. Por eso existe la permisiva, porque vamos a fallar. Ay, pastor, pero ¿qué hago si fallo? ¿Qué hago si tomo una mala decisión? Fíjese que ayer tuvimos la reunión de hombres acá y me encantó cuando uno de ellos oraba, porque dijo: Señor, hoy estamos estrenando, dijo. Y yo le miré la ropa vieja. Yo miré que no andaba ropa de estreno. Y entonces después dijo: estamos estrenando tu misericordia, porque es nueva cada mañana, es nueva cada día. Ponga su mano en el hombro de alguien y dígale: estrena la misericordia. Cuando le falles a Dios, cuando salgas de la voluntad perfecta de Dios y entres a la permisiva, estrena misericordia, porque es nueva cada día. Cada vez que falla, Él tiene una nueva misericordia para ti. Te dice: hijo, te amo. Yo sabía que ibas a fallar, pero aquí estoy. Quiero que entres en el carril de la voluntad perfecta de Dios y no en el carril de la voluntad permisiva. Tengo una nota aquí, que cuando estás en su perfecta voluntad, su gracia te acelera, su gracia te abre puertas, su gracia te hace avanzar. Recuerda, a veces la voluntad de Dios puede traer consecuencias a nuestra vida que no nos parezcan, porque por hacer el bien, este mundo que está en contra de nosotros, dice: ustedes no son de este mundo. Cuando el mundo los rechace, cuando el mundo les aplique consecuencias por hacer mi voluntad, recuerden, no es contra ustedes que lo hacen, es contra mí. Así que fuerza, ánimo. Quiero invitarte a hacer esta oración. Quiero invitarte a que pongas mano en tu corazón y le digas, porque el primer paso para estar en la voluntad perfecta de Dios es venir a su reino. Es decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo, quiero ser una nueva criatura. Así que te quiero invitar a renovar ese compromiso, y si nunca lo has hecho, a que lo hagas hoy por primera vez. Quizá nunca has hecho esta oración, hazla hoy por primera vez y dile: Señor Jesús, cierra tus ojos y no te importa el de al lado. Esto es la voluntad de Dios, no la voluntad del de al lado, ni del de frente, ni del de atrás. Dile: Señor Jesús, quiero hoy entregarte mi corazón. Quiero que entres a mi vida y toques mi mente, mi alma, mi espíritu, y me escribas mi nombre en el libro de la vida, que yo esté registrado para la eternidad contigo, Señor. Esa es tu voluntad perfecta, y aquí estoy, lo quiero. Quiero que perdone mi pecado y quiero entrar en tu perfecta voluntad.